el hecho de que, por ejemplo, muchas veces mi esposa me ha acompañado a dar algunas conferencias y yo de lo que voy a hablar es de lo que hago todos los días. Yo les comparto que en ocasiones el conferencista, cuando se encuentra al frente, habla de cosas, pero como no hay nadie que realmente respalde lo que él dice, y me refiero a que una cosa es lo que dicen al frente y otra cosa es lo que hacen en su consultorio. El vivir con el láser, el vivir con lo que se hace todos los días, debe ser un testimonio para la familia. Y en ese sentido, amalgamamos, fusionamos y amamos lo que hacemos. Y nosotros mismos respetamos eso. Bueno, entonces, yo no quise poner la definición de láser como ustedes tradicionalmente la manejamos, sino a través de lo que realmente empezamos a comprender a través de ella. Cuando hablamos de la L y empiezo a entender que la luz tiene distintos comportamientos en distintos tejidos, dada la naturaleza de los tejidos, por grosor, por color, empiezo a comprender cómo debo de utilizar esa luz. En cada parte de la palabra láser, ya me está diciendo el todo de lo que debo de trabajar. Si yo quisiera estimular, si yo quisiera emitir una radiación, si yo quisiera hacer algo de parte de cada letra de eso, es la palabra láser la suma de todo lo que van ustedes a estudiar, y cuando la comprenden letra por letra, la aplican mucho mejor en los tejidos. Ahora, esto que también hemos hablado muchas veces seguramente, cómo se comporta una luz láser y que la hace tan especial al diferente de todas, a mí me tocaría hablar precisamente de esto, que es la de la luz que usamos a través de los diodos. Y que ya sabemos todos, bueno, que se encuentra dentro de este rango, que no es ionizante. Eso yo sé que ustedes lo conocen, ya están en cuarto módulo, ya les explicaron bastante toda esa parte. Y con longitudes de onda que van desde los 800 hasta los 980, y entendiendo que ese tipo de longitud tiene afinidad a cierta profundidad y que con esa longitud puedo tener una gama y variedad de aplicaciones en odontología y en otras áreas, lo hace muy útil e interesante. Esa longitud de onda que tiene la capacidad de poder trabajar en varias áreas de la odontología hace que tengamos una herramienta no solamente para una actividad. Y creo que esa es una de las cosas que ustedes deben de considerar. Quiero decirles que yo inicié como ustedes, quizás a mí me tocó la emoción de querer tener un láser en el consultorio y compré una máquina grande, que es muy bonita, que es muy útil, que vende también por supuesto mucho, a la cual también le he sacado mucho jugo. Pero una vez que yo lo tenía, dije, ¿quién me puede enseñar cómo funciona esto? Porque es mucha la inversión. Yo no sé cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir, a mí me pasó eso. Y luego teníamos el equipo ahí y queríamos explotarlo, ¿no? Pero necesitamos de alguien que nos compartiera y que nos dijera cómo usarlo. Cuando yo ya lo había estado empezando a usar y había empezado a comprender gracias a lo que me estaban dando aquí, la segunda ocasión que yo tenía la necesidad de cubrir la parte en donde yo quería aplicar el láser, fui tomando los módulos y yo lo compré este equipo hasta que ya tenía un avance, y creo que tomé la decisión en función de mi necesidad y de mi práctica, donde lo hace realmente útil. Todos los láseres como tal tienen una gran importancia en la práctica clínica, pero cuando se adapta perfectamente a tu necesidad, a lo que haces, esa es la herramienta que debes de comprar. Para mí esa longitud de onda me permitió hacer cosas muy interesantes, porque a mí me gusta la sangre, porque yo fui formado en un quirófano, y donde veíamos brotar la sangre, y todo eso, manejar los tejidos, y que a mucha gente le impacta, cuando uno trabaja con eso, con la sangre, con los tejidos, aprende uno a amarlos, a respetarlos, y luego que me muestran una herramienta que respeta más esos tejidos, yo quería eso. Y a algunos de ustedes les gusta la práctica clínica solo del consultorio, quizás no en el quirófano, y necesitan algo que haga eso. Bueno, la parte que todos ya reconocemos, si yo les pregunto, estoy seguro que ustedes me pueden decir en la parte de la fisiología celular, ¿dónde se captura la energía, doctora?
¿Perdón? ¿Dónde se captura la energía emitida de un láser en la célula? En la mitocondria. Bueno, sí, pero también es necesario un medio. En el citoplasma empiezan a suceder cosas que son amplificadas. Y en la mitocondria se empieza a funcionar, ya se empieza a trabajar el ATP. Y eso va ocasionando, fíjense, vamos conectando la idea, no es solamente decir, esto sucede aquí. Los láseres funcionan mucho mejor cuando se encuentra un medio líquido. El libro del doctor Héctor Ramos lo dice. Y por ejemplo en los tejidos óseos, donde se tiene una menor cantidad, y entre más denso sea ese hueso, menor profundidad tiene. Entonces cuando empiezan a conectar todo ese conjunto de conocimientos y entienden por qué en una célula se requiere también un medio líquido, como es el citoplasma, donde un medio le va a permitir que esa mitocondria realmente empiece a trabajar. Y sucede exactamente que en los tejidos enfermos es donde se disminuye la cantidad, no solamente del oxígeno, sino de otra secreción de sustancias químicas que van a limitar la función. Ahí deberíamos de comprender que la biomodulación del efecto de los láser, lo que está haciendo es, dentro del umbral de supervivencia de esas células sin que me dañen, yo puedo reaccionar a la energía que me aplicaron. La mitocondria toma esa energía y empieza a hacerse que la captación del calcio interno dentro de la célula se potencialicen las funciones celulares. Y gracias a eso, en el núcleo, donde se van a estar formando esos ácidos nucleicos, con mayor metabolismo celular, mayor reparación o regeneración, que son dos cosas distintas. Entonces, trabajar y entender a un tejido es comprender lo que está pasando dentro de él. No es solamente a veces poner la luz, no es solamente aplicar y esperar, es cuando yo ya le encontré el saborcito de lo que sabe hacer el láser en ese tejido, sé cómo aplicarlo mejor. Bueno, la piel, todos sabemos sus capas, y miren, a mí me interesa ahorita estar hablando de estas longitudes de onda, y eso fue una de las cosas que me hizo pensar que yo tenía que utilizar un iodo. Aquí van a aprender a usar distintos láseres, y les van a ofrecer todos los láseres que están en las manos. Yo no conozco persona más equipada de láseres. Yo sé que el doctor tiene una cantidad de juguetitos, él me dice a veces así, que se los regaló su abuelita. Porque yo le llegué a preguntar, oiga doctor, ¿y ese dónde lo sacó? Ese me lo heredó. Y yo lo veía tan bonito, tan práctico ese aparato, que decía, ¿de dónde saco uno así? Y bueno, entonces, cuando la luz láser tiene esta capacidad de penetrar por absorción, a mí me interesa esa parte, porque yo vivo con el bisturí también. Luego entonces, la interacción en los tejidos se comprende que cuando entra una energía puede sufrir una desviación y también salir. El ejemplo que siempre hacemos con el dedo, ¿no? A través de cómo pasa la luz. Pero la cantidad de energía que es atrapada ahí, que se hace un despliegue, esa absorción, que es la que me va a ayudar a regularizar los procesos funcionales de la célula, esa es una gran parte de la interacción con los tejidos que debemos de comprender, amar, tratarle de buscar más, leer, y después de que lo hemos leído, fusionarlo con lo que aprendemos del láser. Luego entonces, una parte que es reflejada quizás es la parte que no me interesa tanto. Y como yo quiero decirles que estas tablitas a veces las encontramos con rangos parecidos, semejantes, no siempre iguales, pero que eso lo van a comprender muy bien cuando trabajan en el tejido, para saber qué tanto subir la energía, qué tanto afocar o desafocar. Hay un término que nosotros usamos siempre cuando decimos punto focal, ¿no? Perdón, no.
¿Qué decía? Es el primer módulo que está. Ah, perfecto. ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo definimos punto focal? Doctora, ¿cómo definimos punto focal? Sí. Como el número de fotones por unidad de área. Bien. Ahora, yo quiero aquí en esta parte hacer esto, porque vamos a hablar que con un láser de diodos yo quiero hacer distintas acciones. Si yo quiero incidir en un tejido y cortar, aumento la cantidad y concentración de energía en ese punto, y esa es la cantidad que se requiere para cortar. Eso será un punto focal, pero para incidir, para cortar. Si yo quiero con el mismo láser de diodos alejarme para producir un efecto biomodulador, ese es una cantidad y es también un punto focal. Es decir, el punto focal, dependiendo la necesidad, es como se debe de comprender. Porque un punto focal incide una cantidad de energía para un fin determinado. ¿Sí? Luego entonces, si yo quiero trabajar con esta cantidad de energía, a partir de los 50 un poquito hacia arriba empieza a ver esto y esto, coagulación. Y cuando hacemos un procedimiento a nivel de epitelio, el epitelio de unión, yo no quiero aumentar demasiada energía. Yo quiero respetar esos tejidos. Pero si yo voy a hacer una incisión a nivel de paladar, como es un tejido más queratinizado, yo necesito elevar esa energía y por lo tanto hacer un corte, sí. Entonces yo pretendo hacer más en estos rangos, ¿ok? Y si ya después de que hago mi incisión observo que un tejido quedó negrito, lo vemos ahí, ya sé lo que está pasando. Por eso con la práctica clínica, yo digo que es la autoridad máxima. El que sabe de láser en el papel, pero luego lo traduce a la práctica clínica, la clínica es soberana. La clínica les permite decir lo que sucede. La clínica es la que da la libertad de opinar de lo que hace el láser. Eso es para que el láser no es tan frío, se divierte realmente uno mucho, se disfruta mucho trabajar con el láser y se sorprende una de las cosas que uno puede hacer. Me estaban haciendo una revisión de ver si necesitaba unos lentes, gracias a Dios creo que no lo necesito, y me pareció un momento para dárselos como relajamiento. Bueno, el diodo es un elemento sólido, ya sabemos por qué es eso, porque son unas placas de metal que son de distinta naturaleza, pueden ser arsénico, galio, aluminio, y que se van a poner una sobre otra, pero sin hacer contacto, hay una separación, y al emitir una energía que se presente entre estas dos, se va a liberar un aumento o incremento del calor y se presenta entonces la luz láser. Es semiconductor porque, bueno, pues ya lo hemos dicho de qué tipo de elementos metálicos estamos hablando. Además tienen longitudes de onda muy adecuadas para el trabajo clínico, de 800 a 980. Lo abreviamos LD, y esto fue otra de las cosas que me llegó a pensar en su momento, que era la herramienta que yo necesitaba. Cuando empiezan a ver cómo funcionan los láseres, yo quería, porque así somos los mexicanos, algo bueno, bonito pero que nos dure, ¿no? Bueno, y eso yo pensaba, yo necesito una herramienta que me dure, porque en ese sentido yo no quiero hacer una inversión muy cercana otra vez. Todos los láseres bien trabajados y bien cuidados son duraderos, pero esta propiedad de hacerlo realmente más aguantador para el trabajo que yo requiero. En la clínica tenemos varios cubículos y yo sé que las manitas de mis doctores no son manitas muy cariñosas, son manitas de estómago, y de hecho frecuentemente están pasando cosas en la clínica que tenemos que estar renovando. Pero bueno, entonces yo necesitaba algo que me permitiera eso, poder utilizar con esa libertad y que
conduce muy bien la energía a través de una fibra óptica, perfecto, que está hecha de cuarzo, que tiene un revestimiento, y después nosotros la vemos a través de una vaina muy bonita de algún hule. Pero lo importante de eso era que este tipo de láser, que se conduce muy bien por fibra óptica, tiene unas cualidades. Lo permite aplicar en zonas de difícil acceso. Eso es muy importante. Tengo otro equipo que utiliza a través de un tubo hueco, ustedes ya saben de qué estoy hablando, de un brazo articulado, y acomodar esa energía dentro de un epitelio de unión, acomodar esa energía dentro de un alveolo, acomodar esa energía dentro de zonas retromolares. Cuesta un poquito más de trabajo. En cambio, tener la flexibilidad de un láser que le permite acercar la energía hasta ese punto, o incluso meterla dentro de una fístula, y poder llegar al lugar donde se puede trabajar, a diferencia de esa energía acomodada por medio de un tubo. Entonces, me parecía que tenía aplicaciones que no cubría de la otra manera. Entonces, si pensamos en eso, de difícil acceso y que es multidisciplinario, en la clínica hacemos, ya les he dicho, varios procedimientos. Yo les voy a mostrar solo algunos de los que hacemos. Y quiero decirles que tengo una cantidad de fotografías, porque una de las cosas que aprendí también aquí es vivir con la cámara al lado de la unidad. ¿Ustedes ya pusieron su cámara al lado de la unidad? Porque la necesitan. Porque cuando hacen una cosa con el láser, no se va a volver a presentar exactamente igual. Tienen que tener la cámara al lado para, en el justo momento en que lo van a aplicar, fotografía. Y cuando ya lo hicieron, fotografía. Y después de que el paciente regrese cierto tiempo, fotografía. Van a aprender a vivir con el láser y por eso necesitan recordar. Y recordar, como dicen algunos comerciales, es volver a vivir. La experiencia clínica del que lo hace le permite tener la posibilidad de utilizar dosimetrías específicas para pacientes de ese tipo. Pero jamás podemos pensar que la misma cantidad de dosimetría va a ser igual para todos, porque hay una variabilidad biológica muy grande en cada persona, desde la edad de su constitución hasta desde la parte del sistema autoinmune, que lo hace va a ser completamente diferente. Y de eso vamos a hablar rápidamente. Bueno, como es pequeño y no requiere conexiones muy difíciles, yo en el otro equipo sí requiero tener un lugar específico y no me gusta llevarlo por todos lados. Soy honesto, lo amo y lo cuido muchísimo, porque es caro. Y procuro que solamente lo usemos yo y alguien más. Pero no lo puedo dejar en manos de todos, porque es costoso. Y además sus controles, me es muy fácil en el caso del mío, controlarlo a través de una perilla. Todo. Luego entonces, estas solamente son unas de las muchas aplicaciones de las que podemos hablar. ¿Cómo podemos trabajar con él? ¿Y cómo podemos llegar la energía? Eso es lo interesante. Las aplicaciones derivan de cómo quieres aplicar la energía y de cómo lo puedes acomodar en ese lugar. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es algo que no deben olvidar. Ahí vamos a hacer rápidamente un paréntesis para luego regresar a los láseres. Miren, una de las cosas que dijo el doctor era basado en el sentido de que a mí me habían formado en un conocimiento convencional, donde no se utilizan las energías. Y a mí me enseñaron que para poder quitar un dolor era necesario mandar un analgésico. Y yo entendía cómo se quitaba porque sabía cómo suprimía el dolor a base de unas reacciones químicas. Pero nadie me había enseñado que si yo aplicaba una luz y esa luz la aplicaba de manera correcta a una distancia, a un punto, una distancia focal adecuada, y además de eso, en un tiempo adecuado, con una repetición adecuada, podía tener iguales, incluso mejores resultados de los que yo estaba entendiendo. Entonces yo le digo a la gente, imaginemos que estamos en una tribu en África, y yo nunca he usado la medicina de ellos,
Yo solamente tengo en mi bolsa una pastilla y se la doy. Y el paciente se cura. Todo el mundo se va a escandalizar. Y todo el mundo va a decir, le dio una piedrita blanca y se compuso. Pero no conocen porque no ven. El cerebro entiende, o los ojos, mejor dicho, los ojos ven lo que el cerebro entiende. Yo no puedo entender, no lo puedo ver, si primero no hubo acá algo que funcionó. Y esa piedrita blanca, en este caso, yo usaba fármacos y utilizaba agua caliente, agua fría, otras cosas, pero no utilizaba una energía que podía descargar en un tejido. ¿Ok? Entonces, visto de esa manera, yo quiero decirles que todo depende de darle un nombre. Si sabemos diagnosticar la enfermedad, podrán dar el adecuado tratamiento. Y muchas ocasiones sucede con los clínicos que por ahí empezamos. No saben darle el nombre a la enfermedad porque no lo saben distinguir. No ven porque el cerebro no entiende, los ojos no entienden lo que el cerebro no entiende. Ok, entonces, para poder trabajar en un paciente se debe de conocer siempre dos condiciones, las locales y las sistémicas. Porque en la condición local le va a permitir a que ustedes tengan mejores resultados con el láser si sistémicamente también las tienen. Y eso es muy importante. Imaginemos un paciente de unos, ¿qué les gusta? Unos 80 años. Y ese paciente, suponemos la región molar posterior. De acuerdo a la clasificación de los huesos, ahí tendríamos una clase 3, que es poroso. ¿Sí? Luego entonces, como más poroso, hay menos vascularidad. Y si hay menos vascularidad, hay menos cantidad de oxígeno en ese lugar. Donde hay sangre hay vida, donde no hay sangre no la hay. Por lo tanto, yo hago una cirugía y coloco un injerto de hueso. Y la respuesta del paciente es mínima. Y ese paciente además estaba comprometido sistémicamente con algunas enfermedades. ¿Podré yo acaso por solo tener el láser y aplicarlo en esa zona la regeneración del hueso que yo deseo? Se tienen que dar condiciones sistémicas que solamente se comprenden cuando se comprende el conocimiento de cómo funciona el organismo. Entonces, yo no vivo solo, yo tengo que estar a la mano y al lado de un equipo que me permite trabajar. Yo tengo la necesidad de pedirle a un paciente una biometría hemática, una química sanguínea. Y cuando yo veo lo que dice ahí, entiendo si ese paciente va a tener la adecuada respuesta que yo espero con el láser. Observen los artículos. Cuando vean los artículos, vean las condiciones en las que fueron sometidos esos individuos, esa muestra. Y se darán cuenta que en muchos de los resultados, o son ratas jóvenes, o son individuos de mediana edad en condiciones adecuadas. Dependiendo de la calidad del tejido, porque sistémicamente así lo permite, tendrán mejores resultados con el láser. La aplicación del láser no está peleada, creo sinceramente, que no está peleada con la aplicación de medicamentos, con la aplicación de cosas que me quitan el génesis del problema. Por lo tanto, si yo no tengo en ese paciente las condiciones que necesita de mayor vascularidad y oxigenación, puedo mandar al endronato, puedo mandarlo al oxígeno, puedo abrir canales de calcio, y entonces cuando empiezo a aplicar la luz láser, se empieza a mejorar la microcirculación porque yo sistémicamente se lo estoy favoreciendo. Bien, entonces, lo que tenemos como armas para poder identificar eso es lo que el paciente nos dice. Esa es la historia clínica. Con sus propias palabras nos está diciendo el diagnóstico. Solamente es leer y conocer. Esa es la historia clínica que manejamos allá en la clínica. Y en las dos clínicas manejamos esto. Y aquí hay algo que apenas si se muestra, pero yo quisiera que eso ustedes lo tendrán que ver en cada lugar donde ustedes trabajan.
las normas de salubridad de cada lugar. Ustedes tienen que saber cómo se requiere hacer esa historia clínica, porque de estado a estado hay algunas variaciones en cuanto a eso. Entonces, tomen nota de eso, es muy importante, nunca olviden eso. Yo les preguntaría, es paciente, por favor, doctora, ¿qué le veo? Bien. ¿Qué más, doctora? ¿Qué le veo? Sí, doctora, por favor, ¿qué le veo? Yo le veo como que una parálisis facial ahí. ¿Qué le veo? Nosotros trabajamos en maxilar y mandíbula, ¿cierto? También. ¿Mande? También. Ok, sí. Sí, la simetría. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Porque vamos a hablar de los dedos, cómo vamos a trabajar con ese paciente aquí. Doctor Víctor, ¿qué le ve? Parte de la simetría del lado derecho, Sí. su lóbulo más abajo, lóbulo más Eso. el ojo también. Con toda intención le pregunté a él. Y por lo tanto creo que debe de tener un acamplamiento del lado derecho. Correcto, gracias. Entonces, cuando vemos a un paciente de frente, miren los oídos, miren la implantación de los ojos, ya me está diciendo de causa que ese paciente tiene una impactación oclusal más de un lado que del otro. Y que el planteamiento del maxilar es solamente expresión de lo mismo que acabo de decir. Y luego entonces empezamos a verlo, ya con más detenimiento, la simetría que ustedes comentaron. Obsérvense la línea de unión de los labios. Obsérvese, por favor, la distancia que hay de lo que decía Víctor, miren, de este lado, con respecto al otro. Y entonces ya van a empezar a poder ver a su paciente no solamente como un bien, tenemos que verlo todo el cuerpo. Y si empezamos a verlo todo el cuerpo, empezamos a comprender por qué tienen mayores problemas. Observen esto. Cóndilo del lado derecho con respecto al izquierdo. La resorción de ese cóndilo y la impactación de él con la cavidad glenoidea hacia superior. Obsérvese de este lado el desgaste que hay aquí, en la porción anterior y en la porción posterior. Es solamente interpretar el lenguaje dental. Y de esa manera, en ese sentido, en el menor sentido vertical, es el lado de trabajo. Y ya solo por eso comprendo por qué hay problemas periodontales más de un lado. ¿Okay? Pero si ustedes aplican solamente el láser y no ven el conjunto de lo demás, van a obtener un beneficio, pero no quitan la causa. Entonces, observen su postura. Ahora ya viendo eso, la implantación, la altura del hombro con respecto al derecho al izquierdo, la mano, y vean cómo siempre una pierna más estirada y más salida siempre. Observen. Y luego le hacen preguntas. ¿Usted tiene problemitas ¿le truena la boca? Sí. ¿Siente problemitas de la pierna derecha? Sí. ¿Siente problemitas de su columna a este nivel? Sí. Bueno, entonces empezamos mis ojos ven lo que la mente entiende. Sobrecarga del lado derecho, hombro más abajo de un lado que el otro, la cabeza con mayor inclinación. Y entonces ya sé qué está pasando acá. Y como ya sé lo que está pasando acá, entonces ya empiezo a tratar mejor a mi paciente. Y aplico el láser, donde va a tener resultados, sí, pero los voy a tener mejor si empiezo a quitar la sobrecarga muscular que tiene de un lado. Porque yo he encontrado mucha gente que presume de tener un láser. Empiezas a hablar con amigos y dices, ¿tienes un láser? Sí, yo compré un terapéutico. ¿Y lo utilizas? Sépanse que el láser terapéutico es una de las armas más bonitas, pero más difíciles de dominar. La información de las personas, nuestro lenguaje, mucho tiene que ver con la vista.
Si yo visualmente no detecto un cambio inmediato o algo, me es difícil comprender. Pero entonces, obsérvese por favor la mordida posterior cruzada, el desgaste de los dientes anteriores, y miren esta. En esta zona, y miren esta. Entonces, yo aplico láser, pero vean, ese puntilleo. Esta persona se cepilla. No es el clásico paciente que muchas veces pasan en los artículos, que están deteriorados periodontalmente a más no poder. Es una persona que ustedes observan y dicen, pues sí tiene un nivel de higiene adecuado. Y entonces, ¿por qué no le funciona el láser? ¿Por qué no está trabajando como yo deseo? ¿Por qué no puedo quitar esa pequeña bolsa periodontal? ¿Por qué no puedo quitar esa migración cada vez más? Y lo aplico yo, en 15 días lo veo, en un mes lo veo, y hay mayor migración. Entonces, el láser no es mi problema. Mi problema es mi falta de comprensión del conjunto. Obsérvese, por favor, cómo la descripción, y vean, de esta molar me está diciendo precisamente por qué está más que por esto. Me está diciendo el vector de la fuerza muscular. Y yo aplico mi láser y dice, yo doctor tengo una sensibilidad muy fuerte en ese molar. Cuando quiero morder un pedazo de carne, me lastima, me duele. Y entonces aplicamos el láser, pensamos en el láser y no observamos lo que los dientes me están diciendo. Que hay que quitarle ese trauma de oclusión. ¿Sí? Luego entonces, los dientes me cuentan la historia. Obsérvese aquí hay un espejo. Para que se comprenda la imagen, vean cómo de un lado y ahora vean del otro. Y mayor destrucción, obviamente de ese lado. Y vean este puntillero. Y sin embargo tengo ese problema. Y no tiene acúmulo ni siquiera de placa. Es que tengo que comprender que el origen viene de otro lado. Bien, entonces pasamos a la parte dental y empezamos a interpretar lo que antes no comprendíamos, anotando todo eso. La historia clínica es básica para ello y la historia dental nos las cuentan los dientes. A veces le preguntamos al paciente y él dice bien, no, tiene esto, no, pero hay que interpretar el lenguaje dental. Ok, se partió ahí el paréntesis que quería hacer para comentar eso. Y ahora vamos a hablar de una herramienta que a mí me parece muy interesante. Como herramienta que es, el láser tiene las posibilidades de hacer muchas cosas y aplicar la cantidad de dosis adecuada. En cavidades muy profundas donde ya tenemos el riesgo por su misma extensión y profundidad y queremos además de desinfectar, y una vez que he explorado el tejido sabemos que es sano, podemos aplicar una luz láser como es a través de una fibra óptica y aplicarlo en las zonas que nos interesan para dejar una cavidad realmente desinfectada. Muchos de nosotros fuimos creados al método de utilizar agua oxigenada y confiábamos en el poder que se hacía en ese momento. Con el láser, ustedes saben que es bactericida, que es viricida, que es bactericida, esporicida, viricida, y con eso ya les está diciendo lo que pueden hacer. Yo quiero algo así de poderoso aplicado en mi cavidad. Y luego entonces, si aplicamos esa energía de manera que hacemos un movimiento rápido, evitamos una lesión quizás donde se encuentra muy profundo. No lo vamos a dejar estático. Hacemos un movimiento que nos permite desinfectar toda la cavidad, aplicando la energía en toda la cavidad, pero sin dañar a un tejido que está abajo. Porque quiero decirles que el láser de diodos, en este caso, se requiere más energía porque el láser de diodos es calientito. Y quien le ha aplicado un láser de diodos, sabe de lo que hablo. Entonces, para evitar una agresión de tipo termal, yo debo de moverme con cierta velocidad. Bien, en dosis bajas podemos utilizarlo
si ese diodo nos los permite, basado en la experiencia, pero también basado en que la exploración, ustedes abren una cavidad y la ven a veces más pigmentada, y está profunda, y ofrece resistencia a la excavación. Ahí va a tener mayor captación de energía, solamente por el color. Y entonces, si tenemos comprendida esa parte, vamos a tener cuidado de aplicarlo en esas zonas. Luego, entonces, algunas veces cuando aplicamos el láser, necesitamos acceder a zonas de muy difícil acceso. Yo veo las cavidades clases 2 y aquellas en superior muy difíciles de llegar, incluso viéndolas con el espejo, ¿no? Por lo que la fibra óptica tiene una capacidad de poderse manipular porque tiene flexión. Y algo que me parece muy interesante, miren, cuando me vendieron a mí un equipo de esta naturaleza, venía con una punta metálica muy bonita como una aguja. Pero la verdad es que por la falta de práctica le eché a perder. Una vez haciendo una cirugía había un poco de sangrado y eso sucedió que por capilaridad se subiera a la fibra, un poco de ella, llegara al dentro del interior de esta punta que parecía aguja, y cuando yo descargué el láser, ¡pum!, se quemó ahí adentro y se quedó pegada la fibra dentro de esa punta metálica. Me espanté, se apagó el equipo, vi qué pasó y dije, yo necesito algo, pero ¿cuánto cuesta esto? Llamé por teléfono y me dijeron cuánto cuesta, y yo dije, ¿qué hago? Y me dieron una solución muy bonita. Ese láser tiene la entrada que le adaptan muy bien estas puntas. Esas puntas las dispensa, están en todas las presentaciones de aplicaciones de ácidos grabadores, resinas, vienen estas. Y yo encontré que de esa manera, teniendo muchas en mi stock, tenía la posibilidad muy económica y muy barata, y que ni siquiera necesito comprar porque les repito que ya vienen ahí, de poder estarla cambiando tan fácilmente sin que me represente un alto costo. Esa fue una de las aplicaciones que yo dije, esta es una ventaja, porque mi aparato, el grande, que yo tengo, cuando uso una preparación de cavidades, lo que tengo que hacer es después desinfectarlo y esperarme un rato, pero mi paciente ya está ahí, y con esa punta yo lo que hago es cambiar tan fácilmente en un segundo, la pongo otra y puedo aplicarlo en otro paciente sin necesidad de pasar un tiempo preparándolo. Eso me pareció muy bueno. Bueno, si alguna vez les pasa esto, quiero decirle dos cosas. Una, no se espanten. Primero pueden utilizar un poquito de una torunda bien mojadita, y como una gomita de borrar pueden quitar ese tejido que también se está carbonizando. Porque si ustedes tienen un tejido que en esa zona llegó y aplicaron el láser y dejaron esos puntos negros que son desagradables, cuando toman las fotografías es preferible no mostrarles a los demás que no saben de láser. A mí no me preocupa de eso, quiero decirles que no me lo preocupa, clínicamente no produce nada. Pero para una persona que no tiene el conocimiento de láser, mostrarle tejido carbonizado se espanta y dice no, porque quema y carboniza. ¿Ok? Entonces, se lo pueden quitar así. Y cuando hacen eso, una coagulación pulpar, donde no hay por contaminación bacteriana, les ha sucedido, han recibido pacientes que han tenido fractura de un borde y de un tercio medio incisal. Les ha sucedido que están preparando cavidad y está ya todo muy limpio y de momento, ¡pum!, en un puntito empieza a emerger un poquito de sangre. Pueden utilizarlo. Pueden tener resultados bonitos, pero tienen que hacer algo para protegerlo. Además, protéjanlo de inmediato. En mi experiencia personal, no solo basta con colocar la energía y haber producido una coagulación de proteínas. Es necesario ponerle algo encima que me evite la carga directa sobre esa zona. Porque si ustedes no ponen eso, cuando el paciente muerde y se impacta lo que sea, la misma curación de óxido se impacta, ustedes están agrediendo a su tejido. Y no es que no funcione el láser, es que no previeron la posibilidad de una impactación de ese material.
Y un ionómero de vidrio les da esa posibilidad. Y por favor, siempre es bueno seguir viendo al paciente días después para ver si está bien, antes de colocar la restauración definitiva. Bueno, utilizamos unas dosis bajitas. A mí me gusta, quiero esta parte comentarla así. Cuando compramos un equipo, existen muchas veces que las personas que nos los venden no nos dicen todo. Yo pienso que necesitamos alguien que nos dé información útil y que no nos oculten las cosas. Y en ese sentido me siento muy satisfecho por lo que a mí me dijeron, porque yo pregunté específicamente, y de esas puntas o esas fibras ópticas que me van a dar, ¿cuáles son las que me sirven mejor? Y me dijeron de 280. Sí. Lo que significaba que era muy práctica y útil para muchas cosas. Porque luego las casas comerciales se quedan callados con respecto a que lo use para que se dé cuenta que necesita además esta otra para que me la compre. Y quiero decirles que en ese sentido, cuando yo empecé a utilizarlo en endodoncia, yo de principio siempre hago mi preparación convencional con limas y las llevo hacia hasta cierto grosor, para que yo pueda introducir esa punta siempre un poco alejado del ápice o de la unión CDC, porque a mí me interesa aplicar esa energía al conducto, haciendo un movimiento, porque esa energía debe de estar, cuando ustedes están dentro del conducto, observarían que la pared no es lisa, sino que los múltiples recodos de esa superficie, ahí en ese recodito hay una cantidad de bacterias que pueden ocasionarme en la posteridad problemas. Yo utilizo el láser moviéndolo y la punta y esa fibra me permite introducirlo muy bien, hacer movimientos y obtengo muy bonitos resultados y puedo poner de inmediato mi restauración. Algo que a mí me gusta es que cuando yo aplico la energía a través de ese láser rojo que le agregaron, yo puedo verificar dónde estoy haciendo la descarga. Y de inmediato colocar la restauración si les es posible. Crenectomías y tejidos blandos. Esta dosis ya valió, ya incrementó. Miren, aquí yo puedo ver la cantidad de energía, porque este aparato tiene esa posibilidad. Me permite observar cuánta energía estoy acumulando ahí. También tiene una longitud de onda continua o también puede ser impulsos. Y yo aquí lo veo. Puedo con esta sola perilla controlar todo eso. Miren esto. ¿Pudieran decirme, por favor, cuál sería la causa de atención de este paciente? Es un paciente que está en tratamiento ortodóntico y tengo un problema que no se resuelve. ¿Por qué no se resuelve? ¿Qué es primero y por qué no se resuelve? Sí, doctor, ¿qué pasa con él? Conmigo estoy sentado ahí. Exacto. Y miren, está acá, muy bonito, pero si seguimos y viéndolo de más cerca, claramente podemos observar su insección. Luego entonces, son tratamientos en los cuales aplican las mecánicas correctas y no ceden por desplazamiento en cuerpo, sino por inclinación. Y no sabes por qué. Observamos, comprendemos el problema y empezamos a aplicar el láser en esa zona. Ojo, con ese tipo de situaciones, siempre despréndanlo hasta la base. Nunca se queden solamente en la superficie, porque les reincide la situación. Entonces, algo que me llama mucho y me gusta mucho la atención es que mi trabajo se hace limpio. Haciéndolo con el bisturí, tendría una situación en la cual no me gusta por la sangre, el paciente no se va muy contento. Cuando aplican una energía láser para hacer corte en tejidos blandos, créanme, el paciente se va riendo porque no le molesta reír, porque simplemente no tiene ese problema, no hay el dolor que deja un bisturí. Limpiamos frecuentemente la punta con una gasita mojada. Eso es algo que siempre deben de estar cuidando con estos tipos de fibras, porque si no van a observar cómo se hace blanquecina, blanquecina, blanquecina en la punta y ya no están aplicando la corriente, la energía adecuada. Además, sucede otra cosa. Tanto más esté ya no útil esa punta, más liberación de calor y menos aplicación de la energía láser.
y yo lo que menos quiero es agredir a mi paciente. Utilizo energía para lo que deseo. No quiero pensar en un electrobisturí. Lo desprendemos de su implantación baja. Y miren, no hay sangre. Puedo continuar mi mecánica sin ningún problema. Ahora, en esta foto lo que yo mostré era esto que me llamaba la atención. Mis manos ya no tienen sangre. Cuando trabajo con eso, ya no tengo ese problema. Estos son tratamientos que no nos gusta a nadie en el consultorio, que no nos hacen publicidad. Pacientes donde tienen tratamientos de ortodoncia y los pacientes no son muy cuidadosos, siempre van a tener problemas periodontales. Y obsérvese la encía. Y nosotros cuando hacemos la cementación, aún después de haber hecho un tratamiento de periodoncia, y resulta que la situación ya no nos agrada mucho, vemos el paciente cómo sonríe y la sonrisa gingival a nadie le gusta. Esos son tratamientos que a nadie recomienda. Y sin embargo, es muy común que los pacientes les pase eso cuando no son bien cuidadosos. Anestesiamos con tópica, aplicamos la anestesia porque es necesario, porque no vamos a hacer al láser el que cubre todas las necesidades. Hemos dicho al principio que utilizamos lo que se tenga que utilizar para compartir esa herramienta y ser realmente útil. Existen medicamentos, existe anestesia, pero lo podemos hacer. Y luego entonces, miren, la energía ahora ha bajado. ¿Y cómo se consigue el saber cuánta energía depositar? Con la experiencia del trabajo, el conocimiento. Miren lo que hay aquí. Ya les está diciendo que es distinto el tejido. Y entonces, ¿cómo yo hago esto? Profundizo con la sonda así y luego lo recargo un poquito hacia labial, con el objeto de que me marque una zona isquémica y me diga más o menos en dónde estoy, para conocer esa profundidad. Luego con el mismo láser puedo hacer un puntito donde se refiere esa mayor isquemia, y luego entonces hago un mapeo. Le coloco con algún plumón de tipo indeleble, uniendo los puntos, y ese mapeo me permite ir visualizando lo que voy a hacer. No me gusta hacer cortes, sea con bisturí, sea con lo que sea en este caso perfectamente con el diodo, sin tener precisamente un mapeo de lo que voy a hacer, para tener una idea de cómo va a quedar el paciente. Y lo cortamos y de inmediato. Les he comentado que a mí no me preocupa ya ahora esto. Antes esto sí me escandalizaba. Ahora ya no. Ya estoy tranquilo, mi conciencia sabe lo que ha pasado y mi cerebro sabe perfectamente que eso se quita con una gasita mojada y no hay sangrado. Y entonces miren la diferencia de inmediato. Y entonces el paciente tiene la oportunidad de salir y decir, vean lo que me pudo hacer en una sola sesión y no hay problema. Ah, por cierto, también todos están felices, porque en ese momentito, no sé cuánto cobrarían ustedes por cortar eso. Yo antes con el bisturí tenía que cobrar más, y la verdad es que ahora cobro lo mismo, pero sin molestias, y en un ratito, y entonces me satisface con cobrar lo que cobro, sin lastimar al paciente, y todos felices. Mi bolsillo también. Vean este pacientito. Es una situación similar. Aplicamos la energía, y aquí hago otra diferenciación. Cuando metemos la sondita, yo ahora prefiero ya no hacerlo como el primero. Profundizo, determino la cantidad, la longitud, y luego lo pongo sobre la encía y marco ahora con el plumón. Y empiezo a hacer ese mapeo. Lo meto, lo saco, lo pongo encima y coloco el plumón. Me gusta hacerlo siempre después de aplicar anestesia. No me gusta lastimar innecesariamente al paciente porque el sondaje es lastimoso. Y entonces empiezo a producir ese corte, pero obsérvese también la inclinación de la punta de la fibra. Si ustedes cortan perfectamente perpendicular, van a obtener un escalón de encía. Hagan de cuenta que en esa región lo que sucedió es cortar de modo que ustedes se ve antiestético el grosor. Si ese corte lo hacen biselado,
les va a producir mejor resultado. Y ahora miren esto. En las zonas donde se observaba demasiado voluptuoso, edematoso. Y ahora vean, de eso a eso. ¿No se ve mejor? Su carita. ¿Para tener cuánto tiempo? De inmediato, doctor. Eso, incluso te lo voy a decir, lo hice ayer. Ahí están las fechas de las fotografías. Y eso fue, vean los aretes, vean, es la misma chica al momento. Me gané 3,000 pesos en media hora. De verdad. Al momento. Vean, eso está tremendo. Pobre pequeña. Esta señorita, bueno señora, quiero decirles que la atendieron en alguna clínica, no sé, no me interesa preguntar jamás quién fue, pero obsérvese el torque, la deflexión del arco, la mordida abierta, y prácticamente las raíces están de fuera del proceso vestibular. En este caso hicieron extracciones, perdieron el anclaje y al hacer la mecánica de retracción del segmento anterior, como perdieron el anclaje posterior, se produjo un desplazamiento de los posteriores y después ya no tenían para dónde y empezaron a suceder muchos problemas. Obsérvese las raíces, dónde están. Y observen qué mal cementados están estas cosas. ¿Por qué fue mal cementado? Simplemente porque tomaron la distancia de una corona clínica falsa. Luego entonces, cuando ustedes encuentran esta situación, hablan con su paciente y le piden que les firme a ustedes un consentimiento informado donde no se van a meter a hacer cosas, sino están ustedes primero informándole al paciente los riesgos de esas mecánicas que van a hacer. Después de un tratamiento periodontal muy importante y que una vez ha quedado resuelto en el sentido que ha bajado la cantidad del índice de crecimiento bacteriano, pensamos ya en el corte. Vean la dosis. Ya no fue necesaria una dosis muy alta. Y obsérvese, esas fotografías son de, en el momento corto, doctor, y en el momento tomo la fotografía. Yo les dije, al lado está la cámara. Y entonces, obsérvese, por favor, sin esos brackets. Miren, solitos. Tienen que responder a la reacción normal de los tejidos musculares, puesto que los dientes se encuentran sometidos a ambas fuerzas, intrínsecas y extrínsecas. Por lo tanto, cuando hacemos el corte es porque ya no tenemos problema, ya no hemos controlado más el problema periodontal. Si no desapareció, porque eso toma mucho tiempo, también ya lo hemos reducido al máximo. Se puede. En mi práctica, miren, tenemos 8 cubículos. Y ando de cubículo en cubículo brincando. Porque yo tengo que estar revisando lo que hacen todos ellos. Y entonces, cuando estoy revisando de un lugar al otro, tengo que tener cuidado que lo que hacen. Entonces, pudiera aplicarlo, como usted lo menciona, en láser, pero el tiempo me pide velocidad. Entonces hacemos eso. Ya les mostré 2 formas de hacer un mapeo. Ya les ves, vean los aretes de la misma chica, vean el peinado. Parece sorprendente, pero eso se logra en un ratito. Y luego cuando hacen esto, tenemos que recementar el caso muy probablemente. Hacer una cementación adecuada. Y esto, esta señorita está en un problema ahorita con el anterior dentista legal, pero yo les voy a mostrar cómo se van a evitar esos problemas. Y bueno, cuando tendemos a hacer cortes en la encía, comprendiendo lo que es el epitelio gingival, el epitelio del surco y el epitelio de unión. Lo mínimo que yo debo de saber como odontólogo es por qué se observan esas diferenciaciones, cómo las interpreto del libro a la clínica. Lo mínimo que debo saber es por qué ese puntilleo no son más que las uniones de tejido conectivo que se expresan en forma de puntilleo de cáscara de naranja que va de la encía hacia el periósteo y hacia el diente. Uniones con tejido conectivo, los lazos. Y tal cual, entonces, como yo voy a trabajar en el láser, puedo trabajar aquí, puedo trabajar acá, puedo trabajar acá. Yo necesito saber los estratos
de esa mucosa, y por supuesto lo que encuentro aquí, en el estrato basal, pues tengo mayor cantidad de pigmentación porque hay melanocitos. En el estrato espinoso, además tengo también queratocitos, que son de fase activa, que se están proliferando acá, y que esos ya cuando están demasiado maduros se encuentran acá. En la diferenciación en la mucosa, como habíamos hablado, por ejemplo, en el paladar, ¿no? Tejido mayor queratinizado, ¿qué pasa con los láseres? Tejido queratinizado, ¿qué pasa con los láseres? Se dispersa más la energía. Mayor reflexión. Y entonces con mayor reflexión, menor cantidad. Y yo necesito, ¿qué hacerme? Subirle al láser. Y si le tengo que subir, yo obtengo diferentes resultados. Entonces, ¿cómo van a hacer? Ahorita les voy a enseñar unas fotografías donde incidir. Cuando yo estudié implantología, a mí me enseñaron que cuando yo tenía que hacer corte en un proceso alveolar superior, yo tenía que tener un recargarme hacia palatino. Y luego tenía que liberar el tejido del paladar y también de la porción vestibular para hacer un afrontamiento. Y teníamos que hacer una disinserción para que pudiéramos elongar el tejido. Y al elongar al tejido era como tasajearlo para que pudiéramos jalarlo y cubrir la zona. Con el láser no me pasa lo mismo. Entonces, luego entonces en implantología, miren qué bonito, no hay sangrado. Luego entonces, aquí se observa, por ejemplo, un poquito de este tejido, quítenlo. No comprometemos el éxito de la implantología por esos pequeños residuos. La preparación, los implantes, mis manos libres. Me gusta la sangre, pero ya no está igual. Observen otro caso, fácil. Así que yo digo que esta es una de las cosas que a todos... Yo veía las fotografías de los libros. Y si ustedes observan las fotografías de los libros, todo aparece sin sangre, bien bonito. Pero normalmente lo que agarraban era tomar una torunda, una gasa, y por método de esponjeado limpiaban la zona. Pues a mí ya no me pasa igual. Luego entonces, debemos de hacer unas consideraciones. Por ejemplo, en un caso donde se ha perdido el tiempo, el diente hace mucho tiempo, ¿cómo va a ser la mucosa? Muy gruesa. Y si es muy gruesa, entonces ya sé qué tengo que hacer con la energía. ¿Ah? Si tengo en esta porción queratinizado, ya sé lo que tengo que hacer. Si tengo un paciente de una edad joven, adulto, anciano, ya sé que voy a tener diferentes resultados desde el punto de vista regulador. Tamaño de la fibra óptica me ayuda. Esa puntita, así de ese grosor, es muy versátil. En periodoncia, miren, dosis bajitas. A mí me gusta usar esas dosis. Y esto es algo que les van a enseñar, que es muy práctico, pero yo procuro diluirlo. Y además les voy a enseñar algo que yo le agregué, que me pareció también muy interesante en la forma de hacerlo. Aquí el paciente ya ha sido, le hemos hecho el detartrán. ¿Se observa? Ya no está pisado. Porque no quiero aplicar la luz del láser si primero no quité lo que está en íntimo contacto sobre la superficie dental. Si yo aplico el láser sobre un acúmulo de sarro, ¿ustedes creen que van a tener el beneficio de penetrar esa energía sobre esa superficie dental? No. De igual modo, cuando quitamos ese tejido, ese material, lo quitamos y vamos a poder penetrar con mayor facilidad, porque no tenemos algo que obstruye el camino, la vía de entrada. Entonces, luego del sondaje, vamos a marcarlo. Y este era el método que yo les platicaba, haciendo una inclinación de la punta hacia la labial, pero eso me daba algunos márgenes de error. A veces lo sentía que cuando lo inclinaba de una manera, era una longitud. Lo inclinaba más, era otra longitud. Ese problema lo quité así. Mejor entonces profundizaba y luego lo pongo sobre el tejido. Y ahora marco con mayor exactitud hasta donde llega el problema.
borro lo anterior y eso fue lo que hice. Y ahora veo la profundización, que son distintas. Y cuando aplico ese botafresas, ya tiene memoria, él ya sabe lo que quiere hacer porque lo hemos usado mucho, se nota, ¿no? Y me gusta aplicar ese pigmento, el azul de metileno. Miren, lo introduzco con una punta así, una jeringa de insulina sin punta para no lastimar. Le pongo incluso un taponcito de endodoncia y me permite meterlo a la cabometría. Es muy fácil y muy rápido, porque la misma jeringuita solamente le encimo y lo muevo con el dedo la puntita, ¿eh? Y cuando de esa manera le introduzco, no lastimo más allá del epitelio de unión. Y cuando aplico la energía, me gusta ver dónde la estoy aplicando. Me gusta estar limpiando constantemente. Pero no me quedó claro cómo pone la puntita con la... Sí. Corta la aguja de la jeringa de insulina. Usted compra de las del cine. Porque he visto que las farmacias similares son diferentes a las que venden en las demás farmacias. Si se dan cuenta, a mí pasa en mi localidad, las de farmacias similares, toda la puntita es muy larga. Y las otras farmacias son muy cortitas. Entonces, esta puntita son de las que son transparentes. Y le puede quitar muy fácil con un pequeño disco la parte biselar y la deja chata. Luego entonces, usted ya hizo el mapeo. A esta misma la encima sobre el tejido y mueve el hule de ese tapón de endodoncia, ese tope, hasta donde está el límite y se queda incluso 1 milímetro más corto. Me gusta hacer eso porque también el efecto térmico de coagulación me gustaría respetar mi epitelio de una. ¿Ok? Gracias. De nada. Luego entonces, no se olvidan siempre de hacer todo lo demás de la manera que ya conocemos. Y esta es una parte donde a todos nos gusta saber un poco. No somos dermatólogos, no somos médicos que están orientados hacia la medicina estética de la piel, pero sabemos utilizarlo. Mi responsabilidad está en leer y en saber cómo es el tejido. No voy a aplicarlo sin saber siquiera los estratos de la piel. Luego entonces, en ese consentimiento informado, como yo tuve la oportunidad de trabajar entonces en el quirófano donde se hace allá en la UNAM, estos machotes tienen mucho de eso. Y entonces, lo que yo estoy poniendo ahí son con las normas que marca la localidad. Y le agregamos una parte cuando lo hacemos para ello, que el paciente sabe lo que voy a hacer bajo conocimiento de causa y bajo mi conocimiento de conocimiento científico. ¿Okay? Luego entonces, el consentimiento no debe de ser una herramienta para que ustedes se escondan detrás de él por su falta de conocimiento. Si pasa algo malo, ya estoy protegido. No, lo que realmente es el consentimiento informado es un conocimiento con una responsabilidad compartida, porque ustedes no van a responder por las cosas que haga mal el paciente. Ustedes le aplican el láser y el paciente saliendo de ahí se va a tomar alcohol. Y aunque fue hecho el corte con el láser, está denudado el tejido. Y el alcohol, lo que están haciendo es una fijación del tejido. Y entonces está quemando. Y luego regresa todo inflamado y adolorido porque se puso alcohol, se tomó sus alcoholes. Y entonces ustedes dicen, esa no es mi responsabilidad. No vamos a responder por las cosas que el paciente haga mal, sino que con aclaración del procedimiento y bajo conocimiento de causa y su manejo durante la aplicación, que yo sé lo que se hace. Para eso es la carta de consentimiento informal. Bien, la piel es muy bonita, que se antoja tocar, y que tiene distintos grosores dependiendo de la región. Entonces, que tiene varias capas
y que cómo actúa en algunos lugares como es blanco, el del diodo, y cómo esas terminaciones sensitivas se encuentran más en una región que en otra. Y entonces, ¿por qué yo quiero trabajar quizás en alguna profundidad específica? Pienso en esto, sabiendo hasta dónde llegan. Estas son de las cositas que me atrevo a hacer con el láser. Estas son unas de las cosas que les comparto que pueden trabajar bajo ciertas condiciones de seguridad para ustedes mismos. Primero, identificar el tipo de verrugas. Las más comunes, el 65% de ellas se encuentran dentro de este tipo y que están, miren, con una información viral. No es nada más tener el láser, es tener una succión suficientemente poderosa que me brinde la protección a mi entorno y por supuesto a mí. Entonces, cuando yo voy a aplicar el láser, observes el color de la piel. Luego entonces utilizo la dosis que he utilizado con otras personas de esa. Y miren, una vez el doctor me preguntó, Toño, ¿esa punta de qué láser es? Porque él conoce tantas que dijo, y esta no la he visto. Pero no, era mi succión. Es una succión poderosa de tipo quirúrgico. Debemos de invertirle un poquito a esa área. De verdad, por protección a nosotros les recomiendo que no es suficiente la succión del compresor. Se requieren succiones quirúrgicas para esto. Luego entonces es la que tenemos. Y obsérvese cómo la inclinación con respecto a la lesión en la aplicación del tejido, tenerlo bien traccionado. Me gustaría utilizar, y pienso, unas que sean plásticas de color blanco, todavía no las encuentro, pero ese es mi pensamiento. Entre tanto utilizo unas que me permitan hacer eso, no pasa nada. Así sale de inmediato para... Yo les presento lo que pasa de inmediato. Si les presento solo las fotografías de cómo quedó a los días después, eso es lo que todo mundo hace. Yo les presento lo que sucede en el momento. Y no pasa nada. Y incluso, mucho mejor. Miren de qué tamaño, a veces las regiones hay que tener cuidado. Una vez, esto es como anécdota, las personas cuando empiezan a saber que les puedes tratar algunas lesiones de ese tipo, quisieran que los trataras de otras regiones, y entonces es muy fácil decirle, le doy una cita a la doctora Sultana que tiene la capacitación para esto, que yo le he entrenado, se la puede hacer con mucho gusto. Hay que tener cuidado cómo aplicamos eso. Y muy fácil, miren, no hay sangrado, pero deben de tener cuidado por esto, porque cerca tienen vasitos y terminaciones nerviosas. No es algo aislado del cuerpo. Luego, eso de la toma de impresión me parece es algo de todos los días. Estamos trabajando y tenemos un tejido desbordante que se ha comprometido el desgaste. Este es el tipo de preparación que siempre usamos para esta tecnología, que no es porque tal vez ustedes dirán, oye, ese desgaste no va de acuerdo a los principios anatómicos. Observen este molar extruido, la inclinación, bueno, hay muchos problemas. La inflamación de esta zona, y cuando vemos la radiografía ya sabes por qué está inflamado. Miren la inclinación. Entonces, si comprendemos eso, aplicamos correctamente. Y yo no pretendo ponerle una coronita aquí que esté bien con respecto a los otros, pero mal con respecto al eje del diente. Yo reconstruyo al diente chueco para después enderezarlo con ortodoncia. Y quito de causa el problema, porque el problema de la inflamación no es solamente porque está inclinado, ¿sí? Cuando yo lo enderezo, bueno, quito raíz el problema. Dosis bajitas, luego entonces aplicación de láser, y eso que me estorbaba, miren, es muy fácil, no hay sangrado. Perdón, ahí puso la punta con ligera inclinación, ¿verdad? Es correcto. Obsérvesela. Aquí te pueden utilizar, a mí me gusta el Optragel. Es una retracción muy cómoda, pero si necesitan hacerlo con otros instrumentos, procuren que sean plásticos. Ahora estamos pensando en unos 45 grados.
Puede ser 45, pero créanme que también no les voy a inventar, es difícil meter a 45 atrás. Siempre inclinando, pensando, la misma punta de la agujita esta les ayuda a hacer ese corte. Tomamos la impresión, obviamente en nuestro caso con el CEREC, y de inmediato colocamos la restauración, y en una hora, hora y media así se va a terminar el caso. ¿Okay? Es otra forma que vemos cuando tenemos problemas. Esto, si lo tratan con modo tradicional, tienen que esperar tiempo a que deje de sangrar. Algunos mandan un provisional para que tenga tratamiento periodontal al mismo tiempo, luego tomarían la impresión. Yo lo puedo hacer gracias al láser. De inmediato puedo pasar rápidamente alrededor de la preparación, puedo tomar de inmediato la fotografía y de inmediato entregar, y por supuesto un paciente feliz, yo también, porque cobro de inmediato. Esto, que es muy común, y sabemos que la mayor cantidad de úlceras que se presentan en la boca son de origen traumático. La gran cantidad de las úlceras que están en la boca son de origen traumático. Me gusta utilizar esta punta, miren, que viene precisamente con el equipo, y cuando yo la aplico voy desafocando según el paciente me vaya diciendo, y lo que me gusta de esto es que le toco, que vean, no hay dolor porque la expresión me lo dice, está bien. No niego también que puedo utilizar mi otra hermosa arma, porque si dejan a esta úlcera solamente con el efecto del diodo, se consigue el analgésico inmediato, muy bonito, pero yo quiero que le perdure el efecto más tiempo, entonces doy unos spots con el otro y lo dejo mucho mejor, para que se vaya a casa y no me hable a medianoche para decirme que no funcionó. Cuando hago incisiones para hacer corte de terceros molares, como es la mucosa ya gruesa, entonces utilizo la energía que requiero, y cuando lo descubro el molar, miren otra vez lo que les comento, mi campo, no tengo ahí de inmediato la cánula de aspiración, porque no tengo eso. Ahora, recuerden, si vamos a utilizar el corte con un diodo, debemos tener resuelto la parte de que no esté realmente descontrolada la inflamación, lo sacamos, podemos suturar fácil. Y esto es lo que yo les decía, cuando tenemos un proceso muy irregular, hemos extraído los dientes y se tiene muy irregular en mi contorno, entonces hacer el mapeo que a mí me gusta para saber exactamente dónde. Cuando hacen eso, ustedes ya tienen una guía muy clara, porque en el momento de cortar a veces es muy fácil perderse. Unen los puntos y cuando logran hacer unido los puntos, miren otra vez la sangre, control. Ahora, otra cosa muy importante en esto. Ustedes han hecho un bonito corte de los tejidos blandos, pero después cuando hacen la propiamente técnica quirúrgica, empiezan a lastimar el tejido. Si han de hacer algo, si ya lo cuidaron tanto con el corte, cuídenlo también al momento de desplazarlo. Esa es la mejor manera de cuidar al tejido. Utilizamos 2 negras y hacemos un desplazamiento cuidadoso de todo ello, porque si yo quiero que el tejido no tenga inflamación después de la cirugía, también no solamente lo corté con el diodo, lo aprendo a respetar en el cuidado, no lo lastimo. Entre menos traumatización, menos inflamación. Y entonces, como no hago traumático eso, el sangrado muy controlado, y puedo sentir que aunque conozco muy poquito, empiezo a ver ya ahora todo muy grande. La aplicación de los láseres es muy grande, pero también es mucha la información, pero yo empiezo a verlo todo mejor cuando comprendo unas palabras que ustedes han haber escuchado, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver la verdad de todo esto, les da una libertad increíble. Estos son mis láseres que me motivan a hacer las cosas por ellos. Me debo mucho a mis pacientes, también a ellos.
incluyendo incluso el adoptivo. Gracias. Siguiente. Doctor, yo tengo una pregunta fuera de las preguntas que me llaman la atención. Antes que, perdón, me haga la pregunta, a mí me decían recuerdo la de las doctoras, tú eres bonita en preguntar. Porque a mí me gusta eso. Muchas veces yo estaba allá y levantaba la mano y preguntaba. Y entonces me gusta que pregunten. Gracias. Me llama la atención de que como en 3-4 ocasiones mencionó que la regulación a nivel secretario de salud es diferente en los estados. Entonces, hasta donde yo conozco la norma que se regula toda la República Mexicana. Entonces, ¿qué hace respecto? Por ejemplo, usted está en el Estado de México. En el Estado de México hay una regulación independiente de la norma 13. Respondo. Yo lo supe cuando tuve mi primer problema. Hasta que no tienen su primer problema, a veces no saben exactamente lo que dice el específico. Me pidieron mi documento y entonces cuando revisaron mi historia clínica, dijeron, está bien, pero le falta esto y esto. ¿Y dónde dice eso? ¿Quién me lo dice? Aquí le regalamos un folleto y hágalo conforme a esto. Entonces, a veces nos toca aprender con la experiencia. Entonces, a veces no lo comparten, ¿eh? Si usted no va a la oficina y no pregunta, nadie le dice, hasta que ya tiene el problema. Muy amable, gracias. Doctor, pues no me queda más que felicitarle. Yo creo que todos es una muestra muy grande de la capacidad del doctor y cómo esta tecnología la ha adaptado a su práctica. Con un éxito, con una forma muy simple y muy bien, muy profesional de llevarlo. Debo darte este reconocimiento, por tu gran exposición el día de hoy, que nos ha servido mucho. Y felicidades una vez más por tener tanto éxito. Quiero también darles un reconocimiento a ustedes a la compañía que hago por su gran apoyo al instituto, porque de veras que siempre nos han apoyado y siempre nos han dado a ver porque ellos nos han apoyado siempre. Una de las cosas para ver lo profesional que es la compañía es que no venden un láser sin estar seguros de que el doctor esté estudiando el curso, la maestría, esté terminando. Mientras tanto, aunque vayan y quieran comprarlos, no se los van a vender, porque ellos van a vender los aparatos a la gente que está capacitada para que no cometan errores y seguir con un profesionalismo de siempre. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, algo más? Pues, muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Como último comentario, quiero decirles que agradezco mucho la invitación, por supuesto, a la compañía que me invitó ahora. Agradezco la oportunidad de poder platicarles a ustedes lo que hago en mi práctica diaria. Pero también agradezco al doctor que me permite estar acá al frente y poderlo hacer con esa libertad. Gracias, doctor. Y en ese sentido quiero decirles que he venido acá, a mí me produciría, si es necesario decirlo, más estar allá porque económicamente me produce más. Pero el estar aquí con ustedes es el amor que le tengo a lo que hago, porque realmente creo en ello y porque quiero decirles que en este sentido yo no he sido contratado por ninguna empresa, sino que con toda sinceridad he venido a una invitación que me hicieron y por lo tanto les hablo con toda convicción y sin mentira de lo que se puede lograr con el láser. Muchas gracias. Doctor, ¿me permite una foto con usted? Claro, sí, gracias. Y creo que existen aquí unos equipos que es muy